Una semana más nos encontramos en Todo el Consejo de Dios, un programa en el cual estamos estudiando la Biblia y pretendemos encontrar las verdades ocultas que Dios nos dejó para que cada uno de nosotros podamos aprender más y más del Señor. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy entraremos en el capítulo número 3, pero antes vamos a presentar a los contertulios del día de hoy. Eduardo Sarazaga, bienvenido. ¿Cómo estás? Miguel Díez, bienvenido. Bien hallado, gracias. Y también Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Gente con muchos años predicando y estudiando la Biblia, y hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar que precisamente habla de nosotros, los pastores, los predicadores. Eduardo, te pediría si puedes leer en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 7. Sí, cómo no. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, requisitos de los obispos tiene por título, en este caso obispos, obviamente no se está refiriendo a los obispos de la Iglesia Católica como alguno podría pensar, ¿no? Obispo significa también pastor. Sí, episcopos es el que gobierna, ¿no? El que está en presidencia de la congregación. Y aquí dice que justamente el que tiene este deseo no es un deseo pecaminoso, no tiene que pensar que es algo equivocado. Puede ser Dios que está guiando a esta persona a que desarrolle sus dones, sus capacidades y pueda en el tiempo ser considerado por Dios y por la congregación y por el conjunto también de consiervos, ¿no es cierto? Un servidor. Pero este deseo tiene que estar acompañado de tantas condiciones, ¿no es cierto?, que es la que vamos a ver a continuación. Ramón. Mira, yo sin embargo creo que Pablo escribe a Timoteo porque hay personas que anhelan el obispado y sin embargo, por ejemplo, a los Efesios no les dice que es algo que tiene que levantar el Señor. Por eso les pone el pero. Es verdad que hay una serie de condicionantes, pero el principio, el anhelo de servir debe estar en el corazón de cada uno, ¿no? Pero ¿por qué algunos anhelan esa posición de gobierno? Para estar en autoridad, para que se le vea. Y por eso el apóstol dice pero cuidado, es que hay... para poder ser un pastor en el orden correcto, tienes que cumplir con muchas condiciones, como diciendo, estás dispuesto, igual que les dijo Jesús a Santiago y a Juan, ¿no?, que su madre quería que fueran uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Y pero vosotros estáis dispuestos a cumplir con la otra parte, con la parte de la responsabilidad, del servicio, de la entrega, de todas esas cosas, ¿no?, de tomar el cáliz. Y bueno, estamos dispuestos, ¿vale? Estáis dispuestos, pero el ocupar ese lugar, eso viene de la parte de Dios. Es decir, porque incluso alguien podría decir, no, si yo cumplo los requisitos, tengo el derecho de serlo. Dios, no. Son cualidades que deben de estar en las vidas de aquellos que ocupan esa responsabilidad, pero hay que esperar que sea Dios quien levante los ministerios. Y creo que es importante entender eso, ¿no? Y yo es que veo el corazón del apóstol diciendo, mira, diles a esta gente que
que hay que cumplir un montón de requisitos antes de ocupar ese lugar. Que miren realmente si están cumpliendo los requisitos y luego veremos si pueden ocupar ese puesto de responsabilidad dentro de la Iglesia o no. Hombre, teóricamente, aunque cumplieran todos estos requisitos, no tienen ningún derecho a haber sido confirmados para ser obispos. Eso es un tema que es Dios quien sella y confirma. Es Jesucristo mismo, como el apóstol repite y repite en todas las epístolas. Apóstol puesto por Jesucristo, es decir, llamado a ser apóstol por Jesucristo. Pero si cumplen los requisitos, sin embargo, entonces es una prueba evidente de que Dios quiere ponerlos por obispos, por una razón, porque todos estos requisitos son imposibles en ninguna voluntad religiosa por conseguir. Todos estos requisitos, para cumplirlos, para dar testimonio de que el candidato que anhela obispado, y lo cual es un anhelo hermoso, es un anhelo, si la motivación es servir a las almas, si la motivación es salvar almas y ser pastor de las almas y ser guía de las almas a imagen de Jesucristo, el buen pastor, es una buena obra, dice. Lo llama buena obra. ¿Por qué? Porque ahí va implícito que el verdadero obispo va a ser un obrero, va a hacer una buena obra, no va a ser un señorito, un teórico, un intelectual, un hablador de palabras, sino de hechos, ¿no? Y entiendo que todos estos requisitos únicamente se pueden cumplir por la gracia de Dios. El ser irreprensible, vamos, se apaga y vámonos, ya descalificado todo el mundo. Entonces, la primera, es necesario que el obispo sea irreprensible. Sí, que no es perfecto. Que la reprensión, yo creo que no llega a las faltas leves de errores involuntarios. No llega a la reprensión. La reprensión, alguien es reprensible si en su carácter, en su conducta, hay fallas, hay pecados, hay actitudes voluntarias de pecado o ataduras serias que son dignas de una reprensión fuerte, que una reprensión es mucho más que una amonestación, es decir, es casi previa al castigo, a la disciplina, ¿no? La corrección de una reprensión. Pero en cualquier caso está mostrando que tiene que ser una persona intachable, una persona de un testimonio impecable, ¿no? Una persona íntegra. Y bueno, eso pues viene después de un crecimiento espiritual alto, porque uno aprende a distinguir primero del bien del mal y segundo a hacer el bien y no hacer el mal, que es una de las enseñanzas que se repiten en la Biblia, ¿no? Escoged hacer el bien, como en Isaías 1, ¿no? Aprended a hacer el bien, dice. Y bueno, después las otras pues son muchas, ¿no? Además de ser irreprensible, que sea marido de una sola mujer. Esto tiene esta cualidad, tiene sus diferentes interpretaciones. Porque claro, es que ¿cómo va a ser el pastor uno que tenga varias mujeres? Pero es que en aquel tiempo, igual que ahora mismo, en cualquier país musulmán, se puede convertir a Cristo y en el obispado a alguien que tiene varias mujeres legítimas según la ley del país. Y entonces, pues no puede ejercer obispado el que tiene varias mujeres, pero no fregado. No puede dar un testimonio de entrega y fidelidad y de una familia modelo, que es un hombre, una mujer y los hijos. Y también, por supuesto, va implícito en marido de una sola mujer. Que sea mujer. Claro, que sea mujer. Que la mujer sea mujer y que él sea marido, que el pastor sea marido. No marido con un otro hombre. Entonces ya, este texto es uno de los que habría que eliminar para los matrimonios gay, ¿no?
Entonces, marido de una sola mujer, y que no es una mujer con una mujer, ni un hombre con un hombre. Pero luego también, marido de una sola mujer que no tenga ni siquiera, vamos, que sea irreprensible en cuanto a su relación sexual con una mujer, no con más. Claro, hay quien interpreta el tema de que un divorciado que se volvió a casar no puede ser pastor, y hay cierta controversia dentro de la Iglesia, ¿no? Porque hay quien dice, no, mira, si tuvo una mujer y la tiene otra, y hay ciertos grupos o denominaciones que al que se divorció aunque haya sido anterior a su conversión, ¿no? Siquiera. Bueno, yo conocí ciertos grupos que lo hacen, que lo que procuran es que vuelvan con su primer esposo o esposa. Entonces eso obviamente trae algunos problemas, porque ya hay algunos que pasó tanto tiempo que ya tienen otros matrimonios con otros hijos de por medio, entonces son situaciones un poco complicadas. Sin duda, el que ha sido divorciado tiene un hándicap. Sí. Requiere, no cabe duda, una confirmación muy especial del Espíritu Santo para que sea obispo, porque claro, en cualquier divorcio hay pecado de las dos partes, aunque sea muy poco porcentaje a lo mejor en el varón, si es que la mujer ha sido adúltera, pero siempre hay alguna parte, ¿no?, de no haber tenido esa responsabilidad. Ahora bien, de eso a decir que el que está divorciado se casa y tiene dos mujeres, no, porque la palabra divorcio del original jorizo significa rotura. El anterior matrimonio está roto, desapareció, no existe, aunque haya sido por causa del pecado, e incluso por causa del pecado del varón. Dios lo puede perdonar, y claro, no es el pecado imperdonable como han establecido algunas doctrinas, y curiosamente en Argentina pues hay un grupo de iglesias impresionante, que además por otra parte son muy queridas y bueno, y tienen aspectos fabulosos, pero que ahí se han embarrancado de una manera grave, porque imagínate, como has dicho, que alguien era incrédulo, está casado, incrédulo, y su mujer incrédula se divorcia por lo que sea, por culpa de los dos o por culpa de ella. Si es por culpa de ella todavía es más grave, pero bueno, y se divorcian. Después ese hombre se casa con la mujer anterior, no tuvo hijos, se casa otra vez y tiene hijos con la nueva, y después se entrega al Señor, él, su mujer, toda la familia. Y ahora esta doctrina le exige a ese hombre que deje a su mujer actual y a sus hijos para buscar a la otra, que como tú dices igual está casada y con hijos. Y si no puede volver a la otra, tiene que quedarse celibato, soltero, en una mala interpretación también de 1 Corintios 7. Entonces, eso es una aberración. Eso es como decir que el divorcio es el pecado imperdonable. No. Está mal hecho, no agrada a Dios el divorcio, pero existe incluso justificación del divorcio de parte de Jesucristo. Por causa de fornicación se puede dar carta de divorcio. Y bueno, pues en ese caso, imagínate, si no, tiene que esperar a que se muera la otra para seguir con la mujer actual. Entonces, si este hombre mata a su exmujer, ese pecado sí que se le perdona, y podría volver, después de cumplir su condena, volver a vivir con su mujer actual y con sus hijos. O sea, es como por darle vueltas un poco al tema. Es por irse al extremo de la interpretación, ¿no? Es una forma literaria de irse al extremo. Pero lo que está claro es que aquí el pastor, el obispo, el episcopo tiene que representar el original del plan de Dios en la familia, ¿no? Que sea de una sola mujer, ese es la característica del ejemplo que la Iglesia tiene que tener. Y esto está claro, ¿no? Y creo que esto es lo que debemos cuidar.
Y sigue con lo segundo y tercero, sobrio, prudente. Sí, pero todavía para mí esa condición da para más, porque, por ejemplo, el que haya mujeres obispo, ¿no? Mujeres pastoras. Uy, uy. No, Aquí estamos. Es que claro, es un escollo. Porque habla del varón, no habla de Dice la mujer. marido de una sola mujer. Entonces, pero es que entramos en un tema que claramente, aunque el modernismo evangélico, por decirlo de una manera, ha implantado muchas obispas que no quieren llamarse obispas, se llaman pastoras, porque es que obispa suena a avispa, no sé, suena muy mal obispa. Pero aunque alguna he visto que se o sea, más que nada obispa. En portugués, porque en portugués suelen decir bispo o bispa. Ya, pero el caso es que... Y en Brasil hay muchos de esos. El caso es que no hay ninguna referencia bíblica en la que Jesucristo, en la que los apóstoles, y menos Pablo, que es el apóstol de apóstoles, después de Jesucristo es el apóstol principal, es más, que dejó bien claro en otra epístola que estudiamos, que no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Claro, y el pastor tiene que ejercer la autoridad, la vara. El pasaje que habíamos estudiado anteriormente, claro. Está pegado acá. Es decir, que el contexto afirma la posición que estamos diciendo. Pero creo que también hay otro tema con respecto a un marido de una sola mujer, en cuanto que estamos viviendo un tiempo, no me interesa juzgar a nadie, pero sí estamos viviendo un tiempo donde vemos muchos ministros que se divorcian y vuelven a casar en el Señor y ya ejerciendo el ministerio. Eso es grave, y cada vez más. No, y además, con esa, si siguen ya esa famosa teología del alma gemela, claro. Que dice, no, es que la mujer con la que yo estaba casado no era la que el Señor tenía para mí, porque me casé con ella antes de tener ministerio o antes de tener revelación, de tener a Cristo, y por lo tanto ya era un matrimonio que no fue refrendado, y ahora esta sí. Así que esta de 50 años, pues ya no es, esta de 25 es la que sí es, ¿no? Por decir algo, es que es una ironía y una forma de querer ajustar la palabra a la concupiscencia humana y justificar actitudes, ¿no? Entonces, un pastor que ejerciendo de pastor se divorcia, tiene que ser tratado de forma muy especial por el presbiterio, y desde luego estoy convencido que durante un tiempo tiene que abandonar el ministerio, personalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la grey que gobierna está compuesta por personas de distintos niveles espirituales, y los débiles, que son los que más que hay que cubrir, porque no tienen madurez para discernir, se escandalizarán, claro, y abandonarán, y dejarán al Señor. ¿Cómo después le puede pedir lo mismo? Le puede pedir a un esposo, a un de la congregación, a un hombre de la congregación, que sea paciente y perdonador con su esposa, y que el amor, como una flor, hay que regarlo todos los días, y que ¿cómo le puede pedir ese tipo de cosas si él no lo llegó a aplicar? ¿O cómo se lo puede recetar como algo infalible de parte de Dios si él no lo pudo aplicar en su vida? Por eso la responsabilidad del episcopo es muy grande, y sobre todo en estos temas. Es curioso, Pablo como apóstol no cumple con este requisito. Sin embargo, es apóstol. Pero tú ya ves que nunca se presenta como pastor. Por eso digo. Es curiosísimo. Es que se presenta como apóstol y maestro. Es diferente. Y evangelista. Predicador, apóstol y maestro. Sí. Es que es diferente la labor del apóstol que la del pastor, que es la base de una congregación local que tiene que tratar los asuntos cotidianos, personales, familiares, de la economía cercana. Todos esos asuntos tiene que tratarlo el pastor local, y por eso debe ser
el ejemplo y el testimonio y la referencia de todas esas personas, ¿no? Y por eso todo este énfasis en todas estas cosas. Pero claro, Pablo mismo luego él habla de que él podía tener mujer como los demás y no tiene, por los dones que Dios le ha dado y la situación en la que él vive, ¿no? Y su fe. Pero él no es pastor local y no tiene ese cumplimiento de esa condición porque no es su ministerio. Es decir, que hay otros ministerios para aquellas personas que no cumplen, pero el especial énfasis que hace el apóstol, bueno, y el Señor detrás, a los requisitos que requiere un hombre de referencia para el cuerpo de Cristo, ¿no? Para la vivencia de una congregación. Es importante tener en cuenta eso. Debe ser un esposo modelo y un padre modelo. Porque se supone que las congregaciones están formadas por familias y por tanto la congregación se referencia, como tú dices, se fija en el modelo, en la familia modelo, porque Pablo dice bien claro: sed imitadores de mí como yo de Cristo, y el pastor tiene que estar mostrando con su testimonio que los miembros de la congregación le imiten en la medida que él imita a Cristo y que él manifiesta el ministerio pastoral de Cristo a las almas, ¿no? Y eso es esposo y padre. Ahora se está dando un fenómeno también que es la preponderancia en el púlpito de la mujer con el nombre de profeta o con el nombre de apóstol, de apóstola. No sé, suena feo en español, no sé si existe la palabra, pero no de pastor, ¿no? Pero tienen, diríamos, preponderancia en la enseñanza de la palabra y tienen preponderancia en la dirección y en el gobierno de una congregación o de un ministerio, ¿no es cierto? Allí vamos en un choque frontal con este texto, a pesar que no tengan el nombre de episcopos. Sí, bueno, pero yendo ya a esos ministerios concretos, también se puede mostrar las revelaciones bien claras de la palabra de Dios que impiden que la mujer tenga esos ministerios. Pero aquí, evidentemente, no puede figurar la obispa o la pastora, porque no es un marido, debe ser un marido. El pastor es un marido. Me gustaría dejar claro que esto que estamos hablando aquí no tiene nada que ver ni con machismo, ni con chauvinismo, ni nada por el estilo, sino que estamos interpretando lo que dice estrictamente la palabra de Dios, y que siempre, bueno, quizás no tanto aquí, pero aquí en esta casa se ha hablado acerca del correcto equilibrio que Dios tiene para que cada uno pueda desarrollarse, el hombre y la mujer puedan desarrollarse y ser felices sin necesidad de tener que ocupar o pretender ocupar uno el rol del otro. Entonces, quería hacer esta aclaración para que no se Sí, pero claro, hay que dejar bien claro que si empezamos a aguar el vino, si empezamos a quitarle importancia a la correcta interpretación de las Escrituras, pues al final nos vamos a un popurrí de Biblia, que no es la Biblia, es decir, que deformamos la verdad, y la verdad no se puede torcer, si no sería torticera, sería engaño, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace un pastor cuando descubre esto? No confirma mujeres de pastores, de pastora, no puede. Si hace honor a la verdad, que es Cristo y su palabra, pues tiene que negarse a dar autoridad a la mujer. Eso no significa que la mujer no tenga un papel relevante en la congregación, en el ministerio, por favor. Hay un montón de áreas ministeriales para la mujer. Ahora hay otra cosa que ocurre en nuestro modernismo evangélico, que es el pastor y la pastora, ¿no es cierto?, al mismo nivel, ¿no es cierto? Y se aclara siempre cuando a veces visitamos una iglesia, ¿no es cierto?, el pastor y la pastora, y si no está el pastor, la pastora ejerce como pastor de la congregación. Sí, pero es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Es igual, es el mismo problema, el mismo tema, ¿no?
Bien, estamos hablando de los requisitos del ministro, del que gobierna una iglesia, y hemos hablado que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y después habla de sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Me gustaría, porque después viene no dado al vino, no pendenciero, pero me gustaría dividirlo, ¿no? Porque son más afines los primeros que los otros. Bueno, la sobriedad está en contraposición con la ebriedad, ¿no? Si uno está sobrio, no está ebrio, no está y tiene dos connotaciones por lo menos. Yo creo que es la otra connotación, ¿no? Una persona sobria es una persona... Una persona que es equilibrada. Equilibrada, eso. Y una persona que tiene una característica de saber, de lucidez, no me venía la palabra, lucidez. Es decir, cuando uno está ebrio no tiene lucidez, ¿no es cierto? Y no tiene equilibrio. Yo me centraría en estos dos aspectos que es importante. Para gobernar una congregación, lo que nos ha tocado, o varias congregaciones, donde hay problemas continuos, donde cada día que te levantas encuentras situaciones tan diversas, sorprendentes, podríamos escribir libros y libros y libros, ¿no es cierto? Hay que tener mucha tranquilidad y mucha lucidez espiritual y también psicológica para poder responder con verdad a cada situación, y esto hace que la mentalidad del ministro tiene que tener características muy especiales. Yo creo que la vida ministerial te mete bajo presión en una forma increíble. Y la persona que está en el ministerio por muchos años y ha tenido éxito, bueno, tenemos que ver una gracia de Dios muy especial con esa persona, porque muchos dejan el ministerio, les salta algún tornillo, un fusible, ¿no es cierto? Hay algo que hace clic, ¿no es cierto? Y no funciona más después el resto, o cometen errores porque han perdido la sobriedad. Sí, prudencia, ¿no? No, yo me gustaría insistir sobre sobrio. Creo que implica, por supuesto, como has dicho, dominio propio, equilibrio, pero también austeridad. Y no menciono aquí la palabra austeridad, pero si vamos a la sobriedad, tiene que ver con la austeridad. Austeridad en el vestir, austeridad en la forma de vivir, tiene que ver con la economía. La sobriedad tiene que ver con la economía. Una persona que no despilfarra es una persona sobria, es una persona que no gasta más de lo que es debido. Porque fíjate tú qué testimonio sería ser un despilfarrador. Y eso pues es vital en la Iglesia para cuestión de manejar las finanzas del Señor, ser un mayordomo, porque el pastor es un ecónomo, un mayordomo de la economía de la Iglesia también, ¿no? Entonces es sobrio, austero y con dominio propio. Es decir, que tiene que ver hasta con los gestos. En el lenguaje original del castellano, sobriedad, en el hablar, en el vestir, en las maneras, en las formas, pero fundamentalmente austero en el uso del dinero. Yo me refería exactamente a las formas porque resulta que he conocido a algunos que por el simple hecho de jugar un partido de fútbol con los jóvenes de su congregación ha perdido los papeles. Se le vio el plumero. El plumero, sí. Entonces, entonces la cuestión es la sobriedad. La sobriedad, no ser ampuloso en nada. Y esa es quizás la gran carga que muchas veces no se entiende que tiene el pastor. Que tiene que mostrar un equilibrio constante y permanente, aún bajo presión y aún bajo presiones, porque yo creo que yo sé las cosas que he vivido y he pasado.
las presiones que he vivido y que he pasado, y ustedes sabrán las suyas, hasta de un hombre celoso, no de su esposa, pero sí de su lugar en el ministerio, que pensaba que yo le estaba truncando el ministerio, y que llegó a invitarme a pelear. Vamos al patio. Sí. Y que me trató de... A remangarse. Era más grande que vos. No, era más pequeño, era fácil. No, pero esa, yo me acuerdo de esa situación, y dentro mío me di cuenta, porque eran mis primeros pasos pastoreando. Entonces me di cuenta cómo el Espíritu Santo obra en ti y te lleva a ser sobrio, porque ni siquiera me llevó ni a contestarle, no me llevó ni a reprenderle, ni públicamente a hacer un escándalo, porque también es otra cosa, que quizás hay algunos que por defender algo hacen un escándalo público, y precisamente la sobriedad lo que te marca es eso. Exacto. No ser escandaloso. Sí, pues eso, sobrio en todas las formas de comportamiento, ¿no? Que se manifiesta una persona comedida, una persona, pues eso, con dominio propio, con equilibrio espiritual y emocional, sobre todo emocional. Pero el que es despilfarrador, pues es un liberal, y no tiene ese equilibrio. No tiene frenos. Se le va la mano y gasta. Es una persona totalmente sin discipulado, sin capacitación para poder dar testimonio a la ley, que es la que aporta los diezmos, las ofrendas, el dinero, y dices, bueno, pero esto es, ¿no? Bien, dice... Prudente. Labón. Bien. Labón. Vamos a ver, es que precisamente, y comparando con los otros ministerios, ¿no? El profeta no se le puede pedir prudencia. Al profeta hay que pedirle osadía, ¿no? Y al apóstol posiblemente tampoco. Y al evangelista tampoco. El evangelista Tampoco. Es por temperamento más osado. Sí, ¿no? Sin embargo, el pastor debe ser prudente. Está la imagen de Jacob cuando su hermano le invita a ir con él a caballo, ¿no? Él era pastor. Dice, yo tengo que ir al ritmo de las más lentas, de las recién paridas, de las jovencitas, ¿no? de los corderitos. Y dice, sí es posible que sea lo más adecuado ir, pero yo tengo que ir a este ritmo. Es otro ritmo vital el que lleva el ministerio pastoral que el que llevan los otros ministerios, ¿no? Bueno, el de maestro no tiene, puede ser prudente o no, pero bueno, debe ser prudente en la enseñanza que da, pero expresamente el pastor debe tener esa prudencia, ¿no? Porque está rodeado de personas débiles y está al cuidado de personas débiles. Y él tiene que tener quizá la presión y el confrontamiento, no, nunca enfrentamiento, con los otros ministerios en cuanto a esa posición de contar con la debilidad de los débiles de la Iglesia, ¿no? Y en realidad es el trabajo de cuidado principal de un pastor, y bueno, levantar al ministerio a los demás, ¿no? Pero en esa prudencia también, en ese aspecto, ¿no? Es que si no tienes la prudencia en el hablar, sus palabras pueden herir a las ovejas débiles o pueden envanecer a los fuertes. Entonces tiene que ser muy prudente a la hora de ministrar y de hablar, a la hora de corregir, tiene que usar vara y callado. Entonces, prudente para no pasarse y no quedarse corto en el uso de la vara y del callado. Si a uno le tiene con el brazo siempre cogido como si fuera su predilecto, pues está cometiendo... Sí, dañando a los demás. Dañándole a él también, porque le está probablemente envaneciendo, y a los otros les está poniendo los dientes largos y les está despertando celos, envidias, etc. Entonces eso es prudencia en el uso
de las herramientas del obispado, del pastor, que es la vara y el cayado. Hay que tener mucha prudencia para corregir y para castigar, mucha prudencia para tomar decisiones, para llevar al rebaño a unos pastos o a otros, porque puede ser que los lleve a comer hierbas envenenadas, calabazas silvestres envenenadas, ¿no? Como cuando Eliseo y los profetas tienen mucha hambre y van a comer y hacen un potaje de calabazas silvestres y mira, esto hay muerte en la olla. Prudencia en a ver qué comen las ovejas, prudencia en ver cómo están las ovejas. El pastor de ovejas de 4 patas está mirándoles las patas, mirándoles las orejas, a ver que, oye, una vez se metió una hormiga en la oreja de una oveja de nuestra y se volvía loca y daba cabezazos contra las paredes y contra los postes. ¿Y qué le pasa a esta oveja? Y no sabíamos qué le pasaba a esta oveja. Entonces fuimos a buscar un pastor amigo, vino y dijo, es que se le ha metido un bicho en la oreja. ¿Y cómo se cura eso? Pues entonces dicen, pues echar aceite de oliva, poniendo la cabeza de lado, le echáis aceite de oliva. Entonces se ahoga el bicho y después volvéis a poner la cabeza para el otro lado y el aceite al caer arrastra el bicho. Y fue sencillo, fue como se suele decir, mano de santo, ¿no? Pero hay que estar pendiente de las ovejas cuando paren. ¿Cuántos partos mi mujer y yo de ovejas hemos practicado como comadronas, ¿no? Un pastor es una comadrona. Un pastor tiene que hacer de madre, a veces. De madre, de padre, de abuela, de abuelo. Un pastor tiene que ser prudente en sus actuaciones y por eso tiene que tener pues mucha revelación de Dios en tomar decisiones, ¿no? Y en su enseñanza, ¿no? Decoroso, hemos hablado un poco del decoro, ¿no? Pero yo creo que, y tú, Eduardo, creo que tienes, por tu formación en cuanto al decoro, mucho tiene que ver con las formas de vestir, las formas de... a ver, ¿cómo puedo decir? Una vez apareció uno con un reloj de una marca que costaba $15,000 y se lo quiso regalar a un ministro muy conocido y dice, no, yo no puedo usar eso. No puedo usar eso por testimonio. Eso es decoro, ¿no? Bueno, pero el decoro también es al revés. No puedes ir a predicar la palabra en chancletas, en ojota, como se dice. Exacto. ¿No es cierto? Es decir, que es de un lado y del otro. Yo creo que también tiene que ver con el equilibrio. Ni vestirte como las estrellas de Hollywood, ni tampoco ir como un pordiosero. Claro, diríamos, si como fuera hippie, posible, si como fuera un posible. Hippie, más que como un pordiosero. No estoy diciendo que también una persona que está pasando por una situación en un momento no puede predicar la palabra de Dios o no puede dirigir la congregación en atuendos un poco, aún que no se ha bañado a las circunstancias. Pero el decoro, bueno, es una palabra tan amplia como la prudencia también, pero la veíamos en el pasaje anterior al decoro, ¿no? Que hablaba de las mujeres, ¿no es cierto? En este caso se aplica a los hombres, y como ya dijimos, tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con el auto que uso, tiene que ver con el reloj que uso, tiene que ver con la calidad de la ropa que uso. Hay gente que no se baja de las marcas y tiene una congregación que apenas llegan a pagar el alquiler. Es decir, que yo creo que tiene que estar el pastor, estamos hablando del pastor de una congregación, en línea con lo que es la congregación, no puede ir más allá de lo que es la congregación, ¿no es cierto?, para no herir la susceptibilidad de la gente. Por otro lado... si me permites, es muy importante esto porque parte de la teoría de la teología de la prosperidad habla de que antes que prospere la congregación tiene que prosperar el pastor. Y si para que alguien de la congregación quiera tener un Mercedes-Benz, primero lo tiene que tener el pastor. Claro, pero esa es una deformación tremenda de justificar
precisamente el pastor se justifica a sí mismo en su ambición y en su codicia. Yo lo que creo que decoro abarca, decoración, pero abarca también los modales, porque, por ejemplo, no es de decoro que un pastor sea sensual con una oveja. Eso no es decoro. El decoro tiene que ver con eso, fíjate. No es, y digo esto porque el pastor suele ser melancólico, tiene que ser melancólico, muy melancólico, para poder ser buen pastor. Porque el melancólico tiene compasión, es sensible, enseguida llora con el que llora. No puede ser colérico. El apóstol, el profeta el apóstol y el profeta son sobre todo coléricos, poco melancólicos. El evangelista es sanguíneo, es sanguíneo. Los apóstoles y profetas sanguíneos coléricos. Si en un porcentaje, en una mezcla de temperamentos, un apóstol tiene que tener un 20% de melancólico y un 40% de colérico, y un 30% de sanguíneo, pues le queda un 10% de flemático, ¿entiendes? Pero el pastor, el porcentaje más alto tiene que ser melancólico, como buen pastor de las almas, con esa especie de sensibilidad paterno-maternal. Pero por eso tiene una debilidad, que al ser melancólico puede ser muy sentimental y puede aflorarle sentimientos que rompen con el decoro, es decir, que producen desconfianza, que van en contra del decoro. Cuando ves a la oveja, cuando, ¿me entiendes?, cuando ministra, ¿no? Y decoro pues tiene que ver con el comportamiento, el buen comportamiento en todos los hábitos del pastor, ¿no? Es como una educación impecable, ¿no? Ese es el buen decoro, ¿no? Es una persona muy educada, muy respetuosa y que busca no dar ocasión al diablo, ni a la carne, ni a despertar. Por ejemplo, decoro, ¿tú te imaginas un pastor que va buscando que despertar admiración con su virilidad? Eso no es decoro. Fíjate que al hablar del buen pastor Jesucristo dice que no era... Lo haremos más atractivo para que así lo deseemos. Para que así lo deseemos, ¿no? Entonces, eso no sería decoro. El que vaya el pastor como si fuera el flamante protagonista, ¿no?, de la película. No. Eso es indecoroso, que sería lo contrario del decoro, ¿no? Pienso yo. Del decoro pasamos a hospedador, que es una característica, ¿no?, el tener su casa abierta para hospedar. Y primeramente a la propia congregación. A la propia congregación. Es decir, el pastor que tiene su casa cerrada a la iglesia no va a ser un buen pastor. Tiene que tener la casa abierta. Tiene que ser un padre. Y entonces las ovejas tienen que entrar con confianza en su hogar, porque es alguien que sirve a las personas también en su casa. Alguno dirá, pues entonces no conviene esto, es que ya se me están quitando las ganas. Pues la vida privada. Eso es, ¿no? Y siempre abierto ante una dificultad de una oveja, que su casa esté dispuesta para poder recibirle. Y también a otros, ¿no?, pero principalmente a la propia congregación. Tiene que estar su casa absolutamente abierta y eso conlleva que la familia tiene que estar involucrada en esa labor. Es decir, su propia familia tiene que estar involucrada en esa labor. Porque puedes decir, no, bueno, yo le voy a pagar un hotel. No, eso no es ser hospedador. Hospedar tiene que ver con meter en tu casa a la gente que viene a ti.
tiene que ver, aquí entra la esposa del pastor y los hijos, ¿no? Que tienen que estar en la línea, que tienen que compartir el ministerio de su papá y que lo tienen que compartir con gozo, ¿no? Y bueno, pues habla también de apto para enseñar, porque es que tenemos que ir avanzando, ¿no? Hay tela aquí para... Es que hay mucha tela. Hay mucha tela, ¿no? Parecía que no, pero hay mucha tela. Apto para enseñar. Pues el que aprendió es apto. El que no aprendió no puede ser apto. Pero aparte tiene que tener la cualidad de poder transmitir a otros. Claro, pero vamos a empezar por primero tiene que haber aprendido. Claro. No puede enseñar el que no sabe. No se puede dar lo que no se tiene. Exacto. Y luego pues tiene que ser, por eso dice, escoge hombres fieles, aptos e idóneos. Tiene que ser alguien que transmite. Para empezar, no es apto para enseñar a aquel que no cree lo que enseña. Eso no convence a nadie. La incredulidad, ¿no? Tiene que estar plenamente convencido de que lo que enseña es la verdad y por tanto tiene que comunicarla, ¿no? Con palabra sazonada, con sabiduría, y para eso pues tiene que ser una persona que ha crecido, que la comunicación. Hay pastores que no comunican bien, como hay padres que no comunican bien con sus hijos ni con sus esposas. Entonces esa es la actitud que debe de tener para enseñar. Puede haber otras actitudes. Es difícil que un hombre que tiene una voz con soniquete o con un, qué sé yo, o que es tartaja, sino a no ser que experimente una persona tartamuda, pues es un objeto de burla continuo para los alumnos que no están maduros. Pues tiene que aprender para requerir esa actitud tendrá que ponerse piedras debajo de la lengua, como hacía el famoso sabio de la antigüedad, ¿no? Pero apto, aprobado. Eso es lo que es apto. La palabra apto implica capaz. Alguien que ha sido aprobado, capacitado, aprobado, que ha... creo que tú sabes cómo se tenía que aprobar a un candidato. No sé cuántas predicaciones se le tenía que dar, y el presbiterio escuchándole, en la historia clásica de la Iglesia, escuchándole, a ver. Claro, la homilética de hoy pues es muy diferente a la que había entonces, ¿no? Y bueno, por supuesto que no es lo principal la homilética. Claro, pero yo no creo que se ciña apto para enseñar específicamente a la homilética, no, pero forma parte también, porque sí. Claro, una persona que sabe pero no se expresa, una persona que por ejemplo no sabe medir el tiempo y que aburre a cualquiera, como hemos tenido que corregir a personas que se exceden en el tiempo. Y dan una persona que repite. Eso no tiene aptitud. Tiene antes que ser apto, tiene que ser aprobado, tiene que ser capacitado, aprobado. Y bueno, pues también, por supuesto, una persona que no tiene la unción, pues ya se acabó la actitud. Sí, luego para enseñar hay que saber estar a la altura de las personas que te escuchan. Porque puede ser un catedrático que sabe mucho de algo y que... Pero no sabe cuál auditorio que tiene. Eso, y no sabe ponerse a la altura de los que le escuchan. Y entonces no transmite, eso es imposible. En cuanto a léxico, idioma, formas y bueno, el tema que quiere enseñar, ¿no? Yo creo que el pastor no es... O sea, hay que diferenciarlo del maestro. Sí. El maestro da enseñanza a personas de nivel más alto, es decir, ya a los que pues ya han recibido la leche y que el biberón, y ahora pues van a comer carne, van a comer chuleta. Pero el pastor es un lechero, es el que da el biberón, el que da la leche santa, es el que da las primeras enseñanzas, ¿no? Entonces hace más énfasis en eso. Y diríamos que el pastor después, a los que han ido formándose, esos corderos que se han hecho ya carneros, los pasa al maestro. Aparte de seguir a él también instruyéndolos en otro nivel y cuidándolos.
pero el pastor más bien es un lechero de leche Pero, santa. si me permites, yo creo que ahí cuando dice apto para enseñar, hay una figura que hemos pasado por alto y es la del tú eres mi discípulo y yo te tomo y te llevo conmigo, comes conmigo, vas a hacer visitas conmigo, aprendes al lado mío lo que no se aprende, por ejemplo, en un seminario. Sí, la praxis, ¿no? La praxis, porque hay mucha gente que sale de un seminario y en la práctica se encuentran con que, bueno, salieron con un conocimiento intelectual, pero en el día a día no tienen esa práctica. Pero para esa actitud lo que hace falta es que el pastor establezca relaciones personales, íntimas, en el sentido de amistad y de cuidado, y de tomar a su brazo a algunos. Pero en cuanto a actitud que estamos hablando, eso ya es un poco la cualidad del buen pastor, que tiene que dar testimonio, que tiene que consagrar tiempo, etcétera, a las ovejas. Pero en cuanto a actitud, yo creo que está refiriéndose la palabra a su capacitación, es decir, a su preparación, a que va a cumplir el fin, es decir, si mal no me parece, es la única condición intelectual que tiene aquí, de todas las condiciones que pide, ¿no? Así que sería fundamental. Una persona que no sabe transmitir, es decir, el conocimiento, está totalmente fuera del ministerio. Bueno, no dado al vino. No dado al vino. Ramón, tú que no bebes nada. Sí. Yo encima tengo hecho mi estudio sobre lo que es el no dado al vino. Significa que no bebe vino de forma habitual. ¿Por qué? Proverbios dice, Proverbios 31 es, ¿no?, que los reyes, es decir, los que tienen autoridad, no deben de beber vino, porque al tomar decisiones o cuando tienen que tomar decisiones, el vino es un mal consejero. Entonces, aunque lo puedan tomar en otras situaciones, pero cuando uno está ejerciendo el ministerio, debe de ser alguien que no tome vino de forma habitual. Y veremos no sé si también en Timoteo y luego Tito, cómo hay diferentes niveles del tema del vino. Al obispo le dicen no dado al vino. Al diácono le dicen no dado al mucho vino. O sea, niveles de exigencia. Eso es decir, que un diácono puede tomar más vino que un pastor. Y a las ancianas les dice no esclavas del vino, es decir, no alcohólicas. Es decir, que pueden tomar vino de forma habitual, y encima a la mujer mayor le viene bien tomar un poquito de vino, ¿no? Pero en cuanto al pastor, sobre todo cuando está ejerciendo su ministerio, dice, oye, pues se ha ido de vacaciones y, bueno, bebes. Pero ejerciendo el ministerio no es un buen compañero el vino, porque es escarnecedor. Es decir, te lleva a que el enemigo tome ventaja en tu vida. Y es bueno aclararlo, porque de repente muchas veces, y sobre todo en nuestros países, Eduardo, se antepone un tema cultural, lo que dice la Biblia. Culturalmente en América Latina, para el pastorado no es bien visto bajo ningún punto de vista. No, pero no dice eso, ni dice que es pecado, dice no dado. Estamos hablando culturalmente, ¿no? Entonces, y de repente... La ley seca de los Estados Unidos y la influencia de los misioneros americanos. Exacto, y de repente nosotros venimos aquí y nos encontramos con que en España, sobre todo un país donde hay una cultura de comer y beber... No, y es el mayor productor de vino de todo el mundo. Exacto, entonces nos encontramos con esta realidad y para algunos de nosotros quizás pudo haber sido chocante. No en lo particular, ¿no? Pero pudo haber sido chocante. Entonces, lo que tenemos que entender, así como hablamos hace un rato de machismo o no machismo, aquí es lo que dice la Biblia, y en este tema también es lo que dice la Biblia. La Biblia no condena el beber vino, lo que condena es el abuso en distintos niveles, según el nivel de autoridad y responsabilidad que tenga cada uno.
no es que condena el beber de vino. También hay algunos que han hecho, no, pero el vino que se bebía en esa época era sin alcohol. Sin alcohol, es bueno, mentira. Una serie de argumentos que no vienen al caso. Vino nuevo. Exacto. Entonces, Sí, como hay cerveza sin alcohol, pues ahora... Pues no, pero el vino nuevo es el que más pone. sí, es el... Es el vino, cuando tú el vino lo sacas de la crianza, no, cuando abres el tonel después de que se ha estado fermentando, el primer vino, que es el vino nuevo, es espirituoso total. Bueno, yo no entiendo mucho de Sube vino. rápido. Sí, Luego se baja rápido. Tiene una fuerza muy Pero grande. en Italia yo he bebido un vino que lo beben como agua, pero no te hace daño. Digamos, no te cambia, diríamos, no te altera. No sé si es nuevo, no sé cómo se llamará acá en España, pero parece, diríamos, es un agua un poco más cargada. Y toman continuamente. Será porque tienen ya... Costumbre. Están hechos, están dados al vino. Están dados al vino, pero no dado al vino es claramente no estar dependiendo del vino, en realidad, no abusar del vino. De ninguna manera. Bien, se nos fue el tiempo hablando no del vino, sino de la mitad solamente de los requisitos para el obispo. Para el próximo programa continuaremos. Miguel, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Ramón. Sí, Carlos. Gracias, Eduardo. Gracias y a ti. gracias a todos ustedes por habernos acompañado. La próxima semana continuaremos en 1 Timoteo estudiando los requisitos de los obispos. Por eso, cuando ustedes vean a los pastores de sus iglesias, trátenlo y mírenlo con respeto, porque es grande la carga y los requisitos son muchos.